Bueno, mis queridos chiques de la tercera edad, llega nuestro momento y estamos con la reina, nuestra reina, la reina de los jubilados, Paulita D'Ambrosio. Vamos a hablar de un tema... Plata. Vamos a hablar de sí, plata. Pero, digamos esto, los jubilados terminaron perdiendo 20 puntos el año pasado. Es mucho. Cobraron un aumento de un poquito más de la mitad de lo que fue la inflación en todo el año y además venían ya arrastrando un trimestre de demora porque el último trimestre del 2017 no se calculó para el aumento que recibieron en marzo del 2018. Exacto. Y ahí entonces venían arrastrando una demora importante en los números. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora se sabe qué va a pasar en marzo y qué va a pasar en junio. ¿Y esto qué significa? Y esto significa que es muy probable que recuperen al menos 12 puntos de los que perdieron el año pasado. Es decir, no estamos hablando de cuánto van a ganar este año, sino estamos hablando de cuánto estarían recuperando de lo que venían por debajo. El primer aumento de este 2019... Recordemos que la ley de previsión desde el año 2017 establece 4 aumentos, ¿no? Para el año. Ya sabemos los dos primeros, el de marzo y el de junio. El de marzo va a ser de 11.83%, con lo cual... Lo habías anticipado. Lo habíamos dicho la semana pasada, con lo cual el haber de 9.300 va a pasar a 10.400 y tenemos que hablar de también la asignación universal por hijo, que va a pasar de 1.813 a 2.052. Todo va a aumentar. En los títulos, Esteban y Marisa decían que el aumento abarca 18 millones de personas. Claro, no son 18 millones de jubilados, son 7 millones los jubilados, pero son otros tantos y los muchos. De las asignaciones. Los de las asignaciones, los de las pensiones no contributivas, que cobran el 70% de la mínima, y los de la pensión universal al adulto mayor, la PUAM, que cobran el 80% de la mínima. Para todos ellos también está reflejado este aumento de marzo. Y después se viene el aumento de junio. Y el aumento de junio va a ser de 10.8%, con lo cual van a cobrar los jubilados 11.500 y la asignación universal por hijo 2.273. Este va a ser entonces el segundo aumento, después se vendrá septiembre. Vamos a hacer una aclaración para marzo, porque muchos siempre dudan si se cobra en marzo o con lo que se cobra en marzo lo van registrado en abril. No, cuando hablamos de aumento jubilatorio siempre es el mismo mes que se lo mencionamos. Ya a partir del 1 de marzo usted va a estar cobrando con el aumento. Y en particular, los que tienen asignación universal por hijo, y ahí ya no hablamos de jubilados, pero estamos hablando de un número importante de gente y en un momento muy vulnerable, también van a cobrar la ayuda escolar. Con lo cual, en marzo, la asignación universal por hijo llegaría a los 4.200 pesos solo por el mes de marzo. Pero aclaremos de nuevo, ¿no? Veíamos los aumentos para marzo y para junio, muy lejos todavía de los 25.000 pesos que se necesitan para no ser pobres. Exacto, y de los 22.000 que se necesitan para cubrir la canasta básica de un jubilado, como siempre decimos, teniendo en cuenta, por ejemplo, los remedios que aumentan a veces más de un 150% durante el año. La aspirina aumentó en los últimos 3 años de 6 pesos a 36 pesos. La aspirina que muchos jubilados la toman de base por cuestiones cardiológicas todos los días, ¿no? Esa famosa Preven que tanto mencionan los cardiólogos. Pero si te parece, compartimos una nota con Ismael Bermúdez que nos habló acerca de cómo va a afectar esto con la inflación de este año, que está bien, estamos en febrero, pero ya se viene. A ver. La clave acá para saber si este aumento es significativo es qué es lo que va a pasar con la inflación, porque estamos hablando de aumentos hacia junio. Evidentemente, si la inflación está por debajo de estos valores, va a haber una recuperación, o mejor dicho, una menor pérdida de las jubilaciones, porque el año pasado los jubilados perdieron como en la guerra. 28,5% de aumento contra 47,6% de aumento de los precios, o sea, perdieron 19 puntos. Este primer semestre, ¿habrá una recuperación? Bueno, la clave es que, insisto, los precios se moderen, se desaceleren. Si efectivamente hay una baja de la inflación, con estos dos aumentos podrían llegar a recortar la pérdida del año pasado. Se estima que en lugar de perder 19 puntos, quizá estarían perdiendo 12 puntos aproximadamente, pero insisto, vamos a tener que esperar los datos del INDEC para saber cuál va a ser la inflación en los primeros 6 meses de este año. Para todo el año se espera una inflación de aproximadamente el 30%. Esto es lo que dicen los principales bancos internacionales. Ya con estos dos aumentos, el del 11 y el del 10, estaríamos en un 23% de aumento para la mitad del año. Con lo cual, la estimación
sería correcta. Siempre hablamos en potencial porque la verdad es que la inflación se va sabiendo mes a mes y el cálculo de los jubilados siempre tiene 3 meses para atrás. Tal cual. Facebook. Conexión Jubilados. Muy bien, muchísimas gracias, Paula.